7 señales de emergencia de la diabetes. La diabetes es una condición común que afecta a millones de personas en todo el mundo y a menudo se manifiesta con señales sutiles. Sin embargo, en algunos casos, el cuerpo emite alertas mucho más graves que pueden indicar una emergencia médica. Reconocer esas señales puede ser decisivo entre una intervención rápida y eficaz o consecuencias serias para la salud. En el video de hoy, vas a conocer 7 señales de emergencia de la diabetes que todas las personas con o sin diagnóstico de la enfermedad necesitan comprender. Presta atención, porque esta información puede salvar vidas, y al final, te daremos consejos esenciales para actuar con seguridad y conciencia en casos de emergencia diabética. Número 1. Respiración acelerada o falta de aire. Respirar muy rápido o sentir falta de aire puede parecer, a primera vista, una reacción común al esfuerzo físico o al estrés. Sin embargo, en personas con diabetes, especialmente cuando estos síntomas aparecen de manera repentina y sin causa aparente, deben ser considerados una señal de alerta grave. Se trata de una manifestación clásica de un desequilibrio metabólico serio en el organismo. Cuando el cuerpo entra en un estado de cetoacidosis diabética, una complicación aguda generalmente relacionada con la deficiencia de insulina, comienza a quemar grasa como fuente de energía. Este proceso genera los llamados cuerpos cetónicos, sustancias ácidas que se acumulan en la sangre y hacen que el ambiente interno del cuerpo se vuelva peligrosamente ácido. Como respuesta a esta acidosis, el cuerpo intenta restaurar el equilibrio del pH sanguíneo a través de la respiración, acelerando la eliminación del dióxido de carbono, que también es ácido. Esto genera un patrón respiratorio profundo, jadeante y continuo. No se trata de una simple hiperventilación, es una señal clínica asociada con el intento desesperado del cuerpo de corregir un estado interno crítico. Esta respiración anormal puede venir acompañada de otros síntomas, como aliento afrutado, náuseas, fatiga extrema o confusión mental. Sin tratamiento inmediato, la cetoacidosis puede avanzar rápidamente, provocando deshidratación grave, inflamación cerebral, coma e incluso la muerte. Por lo tanto, cualquier cambio repentino en el patrón respiratorio de una persona con diabetes, especialmente si viene acompañado de otras señales metabólicas, exige atención médica inmediata. Reconocer este síntoma puede ser esencial para evitar consecuencias irreversibles. Número 2. Náuseas y vómitos. Las náuseas y los vómitos son síntomas comunes en muchas enfermedades, pero cuando ocurren en personas con diabetes, especialmente de forma intensa o persistente, deben encender una señal de alerta. Estos síntomas pueden ser mucho más que un simple malestar gastrointestinal, pueden indicar una emergencia médica en desarrollo, la cetoacidosis diabética. Esta grave condición aparece cuando hay una deficiencia de insulina en el cuerpo. Sin suficiente insulina, el organismo no puede utilizar la glucosa como fuente de energía y comienza a quemar grasa. Este proceso genera cuerpos cetónicos, sustancias ácidas que en exceso desequilibran profundamente el medio interno del organismo. La acumulación de estas cetonas también irrita el revestimiento del estómago y del tracto digestivo, provocando náuseas y vómitos. Más que un reflejo natural del cuerpo para eliminar sustancias indeseadas, estos episodios indican que el organismo está entrando en un colapso metabólico. El mayor peligro está en ignorar estas señales o tratarlas como un problema pasajero. Si no hay una intervención rápida, la acidosis puede empeorar, llevando a deshidratación severa, alteraciones en la conciencia, disfunción renal y riesgo de muerte. Además, los vómitos intensifican aún más la pérdida de líquidos y electrolitos, agravando el cuadro clínico. Por eso, es esencial que cualquier persona con diabetes que presente náuseas y vómitos fuera de lo común, busque atención médica inmediata. Reconocer esta señal a tiempo puede evitar complicaciones graves y salvar vidas. La información vista aquí no sustituye una consulta médica personalizada. Si sospechas alguna de estas señales, contacta a servicios de salud o acude a urgencias. Actuar con rapidez puede marcar la diferencia entre una recuperación y una complicación grave. Comparte este video con quien pueda necesitarlo y conserva esta información a mano. Gracias por ver tu salud. Número 3. Aliento afrutado. Un olor dulce, similar al de frutas maduras, proveniente de la respiración, puede parecer inofensivo a primera vista. Sin embargo, en personas con diabetes, especialmente del tipo 1, ese olor característico debe considerarse
produce una señal de emergencia. Se trata del llamado aliento afrutado, un indicio directo de un grave desequilibrio metabólico en curso, la cetoacidosis diabética. Este fenómeno ocurre cuando el cuerpo, al no tener suficiente insulina, es incapaz de utilizar la glucosa como fuente de energía. Como alternativa, recurre a la quema de grasa, un proceso que genera cuerpos cetónicos como subproducto. Al principio, estos ácidos se eliminan por la orina y por la respiración. Sin embargo, cuando la producción de cetonas supera la capacidad de eliminación del organismo, comienzan a acumularse en la sangre, desencadenando un estado llamado cetosis. A medida que aumenta la concentración de estas sustancias ácidas, el cuerpo intenta expulsarlas por otras vías, incluidos los pulmones. El resultado es un aliento con olor dulce o afrutado, perceptible por quienes están cerca. Esta señal debe tomarse muy en serio. Indica que el cuerpo está intentando lidiar con una acidosis grave que puede evolucionar rápidamente hacia una cetoacidosis diabética. Si no se trata con urgencia, la cetoacidosis diabética puede causar deshidratación severa, edema cerebral, pérdida de conciencia y, en casos extremos, llevar al coma o incluso a la muerte. Por eso, la presencia de aliento afrutado en alguien con diabetes, especialmente si está acompañado de otros síntomas como náuseas, vómitos o respiración acelerada, requiere atención médica inmediata. Número 4. Visión borrosa. Ver de forma borrosa puede parecer al principio un problema ocular común, pero para quien tiene diabetes, la visión borrosa es mucho más que una simple molestia visual. Es una alerta silenciosa de que algo no está bien con el equilibrio metabólico del cuerpo. Cuando los niveles de glucosa en sangre están elevados durante un periodo prolongado, el exceso de azúcar afecta directamente la estructura del ojo, en especial el cristalino, la lente natural responsable del enfoque visual. El exceso de glucosa interfiere en el equilibrio de líquidos y electrolitos del cristalino, provocando hinchazón y alteración de su forma. Ese desequilibrio compromete la capacidad de enfocar correctamente, resultando en visión borrosa. Curiosamente, incluso una mejora rápida en el control de la glucosa también puede causar alteraciones temporales en la visión. Esto ocurre porque el cristalino intenta reajustarse a las nuevas condiciones de glucosa, generando fluctuaciones en la nitidez visual. Es decir, tanto el exceso como la caída abrupta de la glucosa pueden desencadenar este síntoma. Además, la visión borrosa puede ser una de las primeras señales de una complicación aún más grave, la retinopatía diabética. Esta condición surge cuando los vasos sanguíneos de la retina son dañados por los altos niveles de azúcar, lo que con el tiempo puede llevar a hemorragias, formación de cicatrices, pérdida parcial de la visión e incluso ceguera. Por lo tanto, no se deben ignorar los episodios recurrentes o repentinos de visión borrosa en personas con diabetes. Pueden ser el primer indicio de descontrol glucémico o de lesiones más profundas en los ojos. Al notar este síntoma, es fundamental buscar evaluación médica urgente, tanto para proteger la visión como para garantizar el control eficaz de la glucosa en sangre. Número 5. Debilidad o fatiga extrema. Sentirse cansado después de un día agitado es perfectamente normal. Sin embargo, cuando una persona con diabetes experimenta una debilidad profunda o una fatiga intensa y persistente, la señal va mucho más allá del simple agotamiento físico. Es una alerta importante del cuerpo que indica un desequilibrio metabólico. Incluso con altos niveles de glucosa circulando en la sangre, el cuerpo de una persona con diabetes puede no estar logrando utilizar ese azúcar como fuente de energía. Esto ocurre cuando hay deficiencia de insulina o cuando la insulina no actúa de manera eficaz. Sin insulina funcional, la glucosa permanece en la sangre, pero no entra en las células, que quedan literalmente hambrientas de energía. El resultado es una sensación de agotamiento generalizado, como si el cuerpo estuviera funcionando con la batería descargada. Además, la hiperglucemia, es decir, el exceso de azúcar en sangre, provoca un aumento de la diuresis, lo que lleva a una pérdida significativa de líquidos y electrolitos. Esta deshidratación contribuye aún más al cansancio y puede afectar el funcionamiento de diversos sistemas del cuerpo. Este tipo de fatiga, que no mejora con el descanso y que limita las actividades cotidianas, puede ser un indicio precoz de complicaciones metabólicas graves, como la cetoacidosis diabética u otros desequilibrios severos de la glucosa. Por eso, es fundamental no minimizar este síntoma. Cuando una persona con diabetes presenta debilidad fuera de lo habitual, es necesario buscar evaluación médica inmediata. La fatiga extrema puede ser uno de los primeros signos de que el cuerpo está entrando en crisis, y actuar a tiempo puede evitar consecuencias peligrosas para la salud. Número 6. Dolor abdominal. El dolor abdominal es un síntoma relativamente común y puede tener muchas causas. Sin embargo, en personas con diabetes, esta molestia debe ser evaluada con mucha atención, especialmente si viene acompañada de otras señales como náuseas, vómitos, respiración acelerada o aliento afrutado. En ese contexto, el dolor puede estar
indicando una complicación grave, la cetoacidosis diabética. Durante este cuadro, el organismo incapaz de usar la glucosa como fuente de energía por falta de insulina, comienza a quemar grasa, generando cuerpos cetónicos como subproducto. Estos compuestos, altamente ácidos, se acumulan en la sangre y alteran el pH del cuerpo, creando un ambiente interno tóxico e inestable. A medida que aumentan los niveles de cetonas, pueden irritar directamente el revestimiento del estómago y del tracto gastrointestinal, provocando un dolor abdominal intenso o persistente. A diferencia de un dolor pasajero causado por indigestión o gases, el dolor asociado a la cetoacidosis diabética suele ser profundo, difuso y resistente a los analgésicos comunes. No mejora con el reposo y puede agravarse rápidamente, acompañado de otras señales metabólicas graves. Ignorar este síntoma puede resultar en consecuencias serias como deshidratación extrema, falla orgánica e incluso coma. Por lo tanto, si una persona con diabetes presenta dolor abdominal sin causa aparente, principalmente junto con otras señales de descompensación, es esencial buscar atención médica inmediata. El dolor, en este contexto, no es solo una molestia, es un grito de alerta del cuerpo ante una acidosis peligrosa que debe tratarse con urgencia. Reconocerlo a tiempo puede salvar vidas. Número 7. Confusión o estado mental alterado. Cuando una persona con diabetes comienza a presentar confusión mental, desorientación o alteraciones en el estado de conciencia, esa señal no puede subestimarse. Esta manifestación indica que el cerebro, órgano que depende exclusivamente de la glucosa como fuente principal de energía, está sufriendo los efectos directos de un desequilibrio metabólico severo. Tanto niveles muy elevados de azúcar en sangre, hiperglucemia, como caídas bruscas de glucosa, hipoglucemia, pueden perjudicar el funcionamiento cerebral. En el caso de hipoglucemia grave, el cerebro deja de recibir suficiente energía para mantener sus funciones normales, resultando en dificultad para razonar, habla arrastrada, comportamiento extraño o incluso pérdida de conciencia. Por otro lado, en la hiperglucemia extrema, especialmente si está asociada con cetonas en la sangre, el exceso de toxinas altera el pH corporal e interfiere en los procesos neurológicos, provocando confusión, letargo o respuestas incoherentes. Además, durante un episodio de cetoacidosis diabética, la combinación de deshidratación, acidosis y sobrecarga de cetonas puede causar inflamación cerebral y un rápido deterioro del estado mental. En algunos casos, esta alteración puede evolucionar hacia convulsiones, coma y, si no se trata rápidamente, incluso a la muerte. Por eso, cualquier cambio perceptible en el comportamiento, la lucidez o la capacidad de comunicación de una persona con diabetes debe considerarse una emergencia médica. Estas señales no son simples efectos secundarios, son manifestaciones claras de que el cuerpo está colapsando a nivel metabólico. Identificarlas y actuar rápidamente puede marcar la diferencia entre una recuperación segura y consecuencias graves e irreversibles para la salud neurológica y general. ¿Qué hacer en caso de emergencia en la diabetes? Consejos esenciales para actuar con seguridad y conciencia. Las emergencias relacionadas con la diabetes exigen acción rápida, conocimiento y preparación. Reconocer las señales críticas como respiración acelerada, confusión mental, náuseas intensas o aliento afrutado es esencial, pero saber exactamente cómo actuar frente a estos síntomas puede ser aún más decisivo. Tener un plan y seguir medidas preventivas puede evitar complicaciones graves e incluso situaciones fatales. A continuación, encontrarás orientaciones prácticas sobre cómo monitorear la condición y reaccionar correctamente ante emergencias diabéticas. Mantén un plan de acción accesible. Toda persona con diabetes debe tener un plan de emergencia escrito. Este documento debe contener instrucciones claras sobre cómo actuar ante episodios de hipoglucemia, niveles muy bajos de glucosa, hiperglucemia, niveles muy altos, o señales de cetoacidosis diabética, como vómitos, dolor abdominal o respiración de Kussmaul. Incluye también información médica importante, como tipo de diabetes, medicamentos en uso, dosis de insulina y contactos de emergencia médico, familiares, hospital de referencia. Guarda este plan en lugares de fácil acceso: cartera, bolso, mochila o incluso en el celular. En caso de pérdida de conciencia o confusión mental, puede orientar a quienes estén cerca para actuar de manera rápida y segura. Número 7. Confusión o estado mental alterado. Cuando una persona con diabetes comienza a presentar confusión mental, desorientación o alteraciones en el estado de conciencia, esa señal no puede subestimarse. Identificarlas y actuar rápidamente puede marcar la diferencia entre una recuperación segura y consecuencias graves e irreversibles para la salud neurológica y general. ¿Qué hacer en caso de emergencia en la diabetes? Consejos esenciales para actuar con seguridad y conciencia. Mantén un plan de acción accesible. Toda persona con diabetes
diabetes debe tener un plan de emergencia escrito. Este documento debe contener instrucciones claras sobre cómo actuar ante episodios de hipoglucemia a niveles muy bajos de glucosa, hiperglucemia a niveles muy altos o señales de cetoacidosis diabética, como vómitos, dolor abdominal o respiración de Kussmaul. Incluye también información médica importante, como tipo de diabetes, medicamentos en uso, dosis de insulina y contactos de emergencia médico, familiares, hospital de referencia. Guarda este plan en lugares de fácil acceso: cartera, bolso, mochila o incluso en el celular. En caso de pérdida de conciencia o confusión mental, puede orientar a quienes estén cerca para actuar de manera rápida y segura.